Hola a todos, tengan muy buenas noches. Sé que comencé un minuto antes de lo que dice la cuenta regresiva, pero creo que, a ver, sí, nos escuchamos bien. Creo que es importante porque hoy día tenemos un programa muy bueno, así son de los temas que me apasionan mucho, como el episodio pasado, ¿cierto? Que hablamos de la gracia de Dios. Hoy día vamos a hablar, como ustedes pueden ver acá abajo, de la santidad de Dios. Esto es un tema muy interesante porque para explicarlo de una manera, es algo muy propio de Dios y que Él nos comunica para que nosotros podamos imitar. Entonces, recuerden que todo esto está enmarcado en los atributos comunicables de Dios o perfecciones transferibles. Hemos tenido ya 25 episodios, este es el número 26, y hay mucho material que me gustaría compartir con ustedes respecto a la santidad, pero eh, tenemos una hora y la verdad es que quiero mantenerme en ese tiempo eh, para, como siempre les digo, despertar en ustedes el hambre por el conocimiento de Dios y por acercarnos a nuestro Padre, que es maravilloso. Este martes no hice programa, la verdad es que hemos tenido unos últimos días un poco atribulados, así que para que estén orando por mí y por mi familia. Y hoy día también tuve mucha oposición para poder sacar el programa, todo estaba fallando, pero aquí estamos contentos y muy ansiosos de comenzar con este tema que es la santidad. Este es el episodio 26 y estamos muy contentos. Así es que sin más, recuerden que nosotros siempre usamos el software bíblico Logos para hacer estos estudios y como texto principal estamos usando el sumario teológico Lexham, que es un sumario teológico creado por los mismos o por la línea editorial de Logos Bible Software, si me permite. Un tecito. La verdad es que estos días me han sorprendido un poco las mañanas y las noches tan frías. Bueno, entonces, sin más, nos vamos a ir de lleno a nuestro software bíblico. Recuerden que voy a leer y está bastante claro. Voy a profundizar algunas cosas, pero me gustaría tratar de alcanzar en el tiempo a leer todo el material que tengo preparado para ustedes. Es algo muy impresionante, muy bueno y como siempre les digo, podríamos profundizar mucho más con esto, pero la idea es que esto es una excursión, una pincelada por la teología bíblica y sistemática, y ustedes pueden profundizar esto siempre. Recuerden que al final del día son ustedes los responsables por su conocimiento y por conocer la verdad. Entonces, todo lo que yo expongo acá, llévenlo a la escritura, está basado en la escritura, pero llévenlo a la oración, que el Espíritu Santo les guíe, muéstrenselo a sus pastores, a sus líderes. La idea es que esto sea una bendición para la iglesia, que es uno de los pilares del ministerio Calama para Cristo, que es la edificación de los santos. Entonces vamos con nuestro software bíblico Logos. Como ustedes pueden ver ahí, el título es La Santidad de Dios. Tenemos este esquema que nos dice dónde hemos pasado. Claramente en este camino que les estoy mostrando, antes de llegar a esto, a esta rama que estamos, hemos pasado mucho camino, hemos recorrido mucho. Entonces le invito a ver los 25 episodios anteriores para que pueda usted tener un mejor y mayor conocimiento. Y si hay algún concepto que no conoce que hablemos hoy, bueno, probablemente ya se explicó en los episodios anteriores. Entonces, sin más, vamos a la doctrina del Dios Trino, los atributos de Dios o perfecciones comunicables, y estamos en la santidad de Dios. Entonces vamos a comenzar a leer nuestro material. La santidad de Dios, estamos aquí, se lo destaqué algunas partes importantes para que ustedes pudiesen tenerlo claro. La santidad de Dios habla de la existencia de Dios como completamente separada de su creación y al mismo tiempo de su naturaleza pura y absolutamente incorruptible. Voy a dejarlo ahí un momento para que se lo lean, se lo aprendan, le tomen una foto, un screenshot, porque acá podemos hablar de dos áreas o de dos dimensiones de la santidad. Una que es su otredad, el concepto que ya hemos hablado antes, y el otro es su naturaleza pura e incorruptible. Los dos aspectos de la santidad que la Biblia nos enseña. Continuamos. La Biblia demuestra la santidad de Dios de dos maneras únicas pero coherentes.
La primera es su distinción con respecto a su creación. Esto lo podemos ver en Isaías 6.3 y en Salmos 99.9. Vamos a ver Isaías 6.3 con ustedes para que veamos qué dice. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Aquí podemos ver cómo la Biblia nos enseña que Dios es 3 veces santo, es algo santísimo, por decirlo de otra manera. Y aquí se los subrayé y se los destaqué porque Dios es totalmente otro. Esto es la otredad de Dios. Dios es un ser completamente distinto a todo lo creado. Incluso dentro de los Elohim no hay otro Elohim como Yahvé. Él es el Elohim de Elohimes, Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos esto del Señor y que entendamos que parte de ser santo es justamente esta separación con su creación totalmente. Este es un aspecto esencial de la adoración que merece. Aquí quiero que me miren un poquito, o yo mirarlos a ustedes, porque saben que a mí me gusta hablarle a los ojos. Es muy importante que sepamos que todo este conocimiento que estamos adquiriendo de Dios nos va a llevar a una mejor adoración, sí, porque una mejor comprensión de Dios nos va a llevar a entenderlo mejor. Ya recordemos que en los primeros episodios hablamos de la incomprensibilidad de Dios y también de su cognoscibilidad. Entonces, esas áreas que son incomprensibles de Él, sí, claramente las aceptamos por fe, pero podemos tratar de esbozar una comprensión. Y todo esto que nosotros aprendemos de nuestro Señor nos maravilla y debe crear en nosotros un mayor sentimiento de reverencia, de temor. Entonces nuestra adoración se vuelve mejor, porque le adoramos como realmente Él se lo merece o como lo que realmente Él es. Y no estamos adorando a un Dios de fantasía, a un Dios caricaturesco o a un Dios que entendemos a media por lo que escuchamos, no. Este conocimiento teológico nos lleva inevitablemente a que adoremos mejor y por supuesto sirvamos mejor a nuestro Dios. Volvemos a nuestro sumario teológico Lexam. Entonces, continuamos. Este es un aspecto esencial de la adoración que se merece. Lo pueden ver en Oseas 11.9. Yo no voy a leer todos los versículos bíblicos de referencia porque si no el tiempo se pasa mucho. Entonces ustedes pueden volver a ver este programa, recuerden, en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Calama para Cristo, o aquí en este canal de Facebook, Calama para Cristo, _medio, La Resistencia. A lo largo de la Biblia, la santidad de Dios es la base de nuestra comprensión de su existencia fuera del tiempo y el espacio. De nuevo, la santidad de Dios es la base de nuestra comprensión de su existencia fuera del tiempo y el espacio. Dios, como dice acá arriba, es totalmente otro. Y, sin embargo, de manera algo sorprendente, la Biblia continuamente presenta su santa presencia manifestándose dentro e incluso morando entre su pueblo. Recuerden que Dios es trascendente y a la vez es inmanente. Son dos conceptos maravillosos, no contradictorios entre sí. Entonces, nos expresan la naturaleza de Dios y nos permiten entenderlo mejor. Entonces, Dios está fuera del tiempo, es trascendente a su creación, pero también Él se manifiesta dentro, incluso morando dentro de su pueblo, su creación, de manera inmanente. Continuamos. La segunda forma en que la Biblia demuestra la santidad de Dios es describiendo su presencia pura e incorruptible. Recuerden que arriba vimos su separación, su otredad, como leímos acá, completamente separada de su creación, y ahora estamos viendo el aspecto de su naturaleza pura y absolutamente incorruptible. Una presencia que decide manifestar en proximidad con su pueblo escogido. En el Antiguo Testamento, Dios manifiesta su santa presencia. Déjenme ver algo. Sí. Dios manifiesta su santa presencia en varios lugares singulares.
marcándolos como espacios sagrados. Yo se los destaqué porque hay un tópico que se llama geografía divina, que no sé si es tan conocido en el ambiente teológico, pero esto nos enseña que efectivamente hay lugares santos. Ahora en el Nuevo Testamento nosotros somos el templo, la habitación del Espíritu Santo, y nosotros donde andemos, se supone que santificamos, pero en el Antiguo Testamento podemos ver que habían lugares santos. Recordemos la historia de Naamán, cuando le pidió llevarse tierra de ese lugar. ¿Por qué tierra? ¿Qué tiene que ver la tierra? Bueno, y también recordemos el episodio de la Torre de Babel, ¿verdad? Donde Dios deshereda a las naciones, definitivamente dice, ya saben que no quiero más que ustedes, no quiero más de ustedes, y lo entrega a ciertos potestades o principados que los van a gobernar, y él elige a Israel. Luego después estos principados y potestades se rebelan también contra el Señor y dejan la embarrada, pero tenemos que entender de que hablamos de espacios sagrados, de geografía sagrada, de geografía divina en ese aspecto, que hay lugares santos o santificados por la presencia del Señor. Ya, eso es muy interesante. Pueden ver un libro del doctor Michael Heiser que se llama Sobrenatural, y hay otro que se llama El Reino Invisible, y estos dos libros ustedes los pueden adquirir. El Sobrenatural está gratis para conseguir, que hablan de este aspecto sobrenatural existente, como también de esta geografía sagrada. Continuamos con nuestro sumario teológico. Entonces, Dios manifiesta su santa presencia en varios lugares singulares, marcándolos como espacios sagrados, a los que los humanos solamente podían entrar observando ciertas purificaciones rituales centradas en la adoración. No obstante, déjenme ver si lo puedo acomodar mejor. No obstante, una más. No me da, listo. No obstante, la santidad de Dios es incorruptible y no puede volverse impura por el contacto con la humanidad pecadora. De hecho, tal contacto inmediatamente da como resultado que la presencia santa de Dios destruya o consuma totalmente la impureza, una presencia representada como un fuego consumidor. Ya, veamos qué dice Deuteronomio 4:4. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Y vamos a ver Levíticos 10:1-3 que describe mejor esto. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incenciarios y después, déjenme ver que no era del 1 al 3, ya no me recordaba los versículos. Y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Entonces nosotros vemos que, véanme. Nosotros vemos que el pecado no corrompe la naturaleza santa de Dios, sino que por el contrario es la naturaleza santa de Dios quien consume el pecado. Nosotros podemos ver que estos dos hijos de Aarón, al entrar en la presencia del Señor y ofrecer un fuego extraño, a ofrecer algo que el Señor no había ordenado, fueron consumidos por el fuego santo de Dios. Entonces la santidad consume el pecado de Dios. El pecado no corrompe la santidad divina. Y recuerden que todo esto está enmarcado en sus perfecciones transferibles, es decir, que nosotros debemos emular la santidad de Dios, debemos imitar, aún con nuestras limitaciones, la santidad de Dios, es decir, tenemos que separarnos, porque nosotros no tenemos otra edad, nosotros no tenemos esa característica, esa perfección, perdón, esa perfección de la otredad divina. Entonces lo que nos queda es esta separación, este comportamiento ético santo. Bien, continuamos entonces. El Antiguo Testamento relaciona estrechamente la santidad de Dios con su presencia manifestada en un lugar central del culto de Israel. El tabernáculo y más tarde el templo de Jerusalén, esto lo vemos en Salmos 5:7 y en Salmos 11:4. Ya las escrituras presentan a Yahvé residiendo en el centro del campamento de Israel,
dentro de la habitación más interior del tabernáculo, el lugar santísimo, siguiendo cuidadosamente y con absoluto sentido de adoración los mandamientos rituales de la ley. Mandamientos rituales de la ley que hoy ya no aplican a la iglesia. Permitió que ciertos sacerdotes entraran a distintas secciones del tabernáculo sin temor, ojo acá, sin temor a la destrucción por culpa de su estado de pecado. Entonces, estos mandamientos rituales eran una excepción para que ciertas personas, los sacerdotes, después de seguir estos rituales, pudiesen entrar a la presencia del Señor, aún siendo pecadores, y no morir. Gracias a Dios por su gracia, ¿verdad? Si no, creo que ninguno despertaríamos hoy. Cuando las personas y los sacerdotes se dedicaban a reconocer seriamente y a celebrar con alegría la presencia de Dios en medio de ellos, no solo declaraban la santidad de Dios, sino que también solidificaban su identidad como pueblo escogido de Dios. Compárese el día de expiación de Levítico 16. Entonces vemos que la presencia de Dios, y esto es muy importante, la presencia santa de Dios establecida ya sea en un lugar y ahora en nosotros, su templo, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo es la presencia santa de Dios, es el Espíritu de Dios, es Dios mismo habitando en nosotros. Nosotros vemos que es un distintivo de ser el pueblo escogido de Dios. Si usted no busca la santidad, si usted no se llena del Espíritu Santo, no va a tener ese distintivo que tiene todo hijo de Dios. Entonces, es muy importante la santidad de Dios. Continuamos. En el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento muestra la santidad de Dios en el ministerio de Jesucristo y la obra continua del Espíritu Santo. Jesús, el Santo de Israel y la segunda persona de la Trinidad, se presenta como la explicación vívida de la santidad de Dios en forma humana. Veamos qué nos dice Marcos 1:24. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. ¡Wow! Recordemos que en este episodio, es un espíritu inmundo el que está hablando con Jesús. Y este espíritu inmundo le dice, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Tremendo. Entonces, Jesucristo es la imagen vívida de la santidad de Dios. Continuamos. Cristo, y aquí se los destaqué, Cristo no solo estaba libre de la influencia del pecado. De nuevo, Jesucristo estaba libre de la influencia del pecado. Cristo no solo estaba libre de la influencia del pecado, también estuvo involucrado en múltiples situaciones en las que sanó a los enfermos y necesitados a través de su toque. Situaciones que hubieran hecho que cualquier otro individuo quedara impuro. Sin embargo, y también está destacado para que recordemos esto, debido a su estado santo, ninguna de estas cosas tuvo influencia corruptora sobre él. Comparemos la curación de Jesús del leproso. Esto lo veo en Mateo 8, 1 al 4, en Marcos 1 del 4 al 45 y en Lucas 5 del 12 al 16. Entonces, miren qué importante lo que sucede acá. Debido a que Jesús es santo, su toque, como lo explicábamos recién, terminó con la enfermedad de estas personas sin que se viese afectada su santidad. Es decir, que el hecho de que él tocara a estas personas inmundas no lo hacía a él menos santo ni lo corrompía, sino que era su santidad la que actuaba sobre estas personas en sanación. Cualquier otra persona que tocara a ellos probablemente iba a quedar inmundo, iba a quedar contaminado, se iba a contagiar de esta enfermedad. Pero no Jesús, porque la santidad de Dios consume el pecado y el pecado no corrompe la santidad de Dios. ¿Se dan cuenta cómo estos episodios de Jesucristo así lo prueban? Que es maravilloso, es maravilloso. Continuamos.
El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, también presenta la santidad de Dios en la tierra, habitando en los seguidores de Jesús y obrando de maneras poderosas dentro de la iglesia. Esto lo podemos ver en Juan 16, del 4 al 15. Al igual que el pueblo de Israel, los seguidores de Jesucristo están llamados a ser personas santas que no solo están libres de la corrupción del pecado, sino que también ofrecen continuamente sus vidas como sacrificios santos a Dios. Levíticos 11:4, Primera de Pedro 1 del 15 al 16, Romanos 12, 1 y 2 nos indican esta situación de que nosotros no solamente estamos libres de la corrupción del pecado, sino que también debemos ofrecer nuestras vidas como sacrificio a Dios. Bien, veamos lo que dice Primera de Pedro 1, 15, 16. Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Claro y conciso de cómo nosotros debemos comportarnos. Tenemos acá, y se los voy a dejar unos segundos, los versículos claves con respecto al tema de la santidad de Dios y versículos adicionales que apoyan en lo que hemos visto de la santidad de Dios. Si se fijan, son muchos. Y no son precisamente todos, sino que son algunos claves y algunos adicionales para que usted pueda comparar todo lo que yo he dicho y llevarlo a la Escritura y aprender más y profundizar acerca de la santidad de Dios. Y como siempre, tenemos algunas lecturas recomendadas que son básicamente teología sistemática de distintos autores, donde cada uno de ellos toca el tema de la santidad de Dios desde su perspectiva teológica. Así que como ven, son varias. Y recuerden que yo trato de usar la mayor cantidad de material que incluye el software bíblico Logos, que es una espectacularidad para estudiar la palabra. Y vamos a ver dos teologías sistemáticas hoy. Primero vamos a ver esta, la teología concisa de Packer, ¿cierto? Que es una teología muy práctica y muy buena. Yo la verdad es que la uso bastante. Aunque a veces podemos diferir un poco con el pensamiento de uno u otro teólogo o con la corriente teológica, en general tenemos más acuerdos que desacuerdos. Entonces vemos la teología de J.I. Packer. Santidad. Dios es luz, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Levítico 1:44, aunque no está citado completamente el versículo, pero se entiende la idea. Cuando las Escrituras llaman santo a Dios o a una de las personas de la Trinidad, como lo hacen con frecuencia, Levítico 11:44-45, José 24:19, ¿cierto? Isaías 2:2, Salmo, bueno, y todos los que salen acá, ustedes pueden volver a ver este episodio y revisar uno por uno. Ya esta palabra, la palabra santidad, comprende todo aquello y aquí está subrayado, destacado, para que usted lo pueda entender, sacar fotos, escribir, aprendérselo como guste. Esta palabra comprende todo aquello en Dios que lo distingue de nosotros y lo hace objeto de reverencia, adoración y temor para nosotros. ¡Wow! Abarca todos los aspectos de su grandeza trascendente y de su perfección moral. Voy a destacar esto porque es importante que sepamos que la santidad de Dios está íntimamente ligada con su perfección moral. A ver, creo que no se me marcó. Ahí esperemos que sí. Y constituye así un atributo de todos sus atributos que señala la presencia de la deidad de Dios en todos sus puntos. Podemos hablar con toda corrección de cada una de las facetas de la naturaleza de Dios y cada uno de los aspectos de su personalidad, llamándolos santos porque lo son. Voy a profundizar esto un pichintón más adelante cuando veamos otra teología sistemática con respecto a esto de que todos los aspectos o las facetas de la naturaleza de Dios son santas,
porque Él tiene santidad, porque Él es santo, perdón, no es que tenga santidad, Él es santo. Esto es parte de la simplicidad divina que lo vimos también en los atributos incomunicables de Dios en varios episodios atrás. No obstante, el núcleo del concepto se halla en la pureza de Dios, que no puede tolerar ninguna forma de pecado. Esto lo vemos en Habacuc 1:13. Y llama por tanto a los pecadores a humillarse continuamente en su presencia. Isaías 6:5 respalda esta idea. Oh, ahí sí. La justicia, que significa que hace en todas las circunstancias lo que es correcto, es una de las expresiones de la santidad de Dios. Aquí voy a hacer una pequeña detención, porque yo creo que he hecho la diferencia anteriormente en que los atributos o perfecciones de Dios varían en su división o en su explicación, en su categorización, de acuerdo a distintos teólogos o a distintas corrientes teológicas. Sin embargo, ninguna difiere mucho de la otra en la concepción que tenemos del atributo, sino que más bien en su categorización. Y algunos, como lo pasó con la gracia, también la santidad, son elementos o facetas de su naturaleza que se dice que se desprenden de otra. Por ejemplo, la gracia se dice que se desprende del amor, es una faceta del amor. Pero yo personalmente consideré muy adecuado separarlo para entenderlo mejor. Sin embargo, recuerden que Dios en su esencia es simple, entonces todos sus atributos o perfecciones están íntimamente relacionadas y funcionan en una perfecta armonía entre una y otra. Es indivisible e inseparable en Él. Bien, continuamos entonces. Pum. Él manifiesta su justicia como legislador y juez, y también al cumplir sus promesas y perdonar el pecado. Su ley moral, que exige una conducta que esté de acuerdo con la suya propia, es santa, justa y buena. Esto lo vemos en Romanos 7:12, que dice: así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Recuerden que todos los versículos los leemos de la Nueva Biblia de las Américas. Entonces vemos que su voluntad es santa, justa y buena. Él juzga con justicia teniendo en cuenta las violaciones reales. Vemos Génesis 18:25, Salmos 7:11, 96:13 y Hechos 17:31. Tengo subrayado Salmos 7:11 porque quiero hacer un pequeño comentario acá. Dice Salmos 7:11, Dios es juez justo y un Dios que se indigna, ojo aquí, cada día contra el impío. Se los voy a subrayar. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. ¿Por qué quería hacer un pequeño comentario aquí? Ustedes han escuchado esta frase que es bíblica, ¿cierto? Que dice: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Yo sé que la han escuchado, incluso yo lamentablemente la he escuchado en púlpitos. Esta es una frase que acuñó en realidad Gandhi. No recuerdo bien en qué año lo hizo. Pero nosotros vemos aquí en Salmo 7:11 que dice: un Dios que se indigna cada día contra el impío. Entonces ese versículo desarma inmediatamente el concepto de que Dios aborrece el pecado y ama al pecador, porque el que hace el pecado es el pecador, el que se va al castigo eterno es el pecador, el que va a estar separado de la presencia de Dios y de su amor es el pecador. El pecado en sí no actúa sino es a través de nosotros. Entonces, no digamos más eso, ya que Dios ama aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios sí ama a su pueblo, ama a sus criaturas, sí, pero se indigna cada día contra el impío. Continuamos. Era un paréntesis pequeñito nomás que me pareció importante destacarlo. Seguimos. Su ira, esto es, su hostilidad judicial activa contra el pecado, es totalmente justa en sus manifestaciones. Romanos 2, del 5 al 16. Y sus juicios particulares, castigos retributivos, son gloriosos y dignos de alabanza. Quiero ver
Si no me equivoco es aquí. Apocalipsis 16:7. También oí el altar que decía: sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Amén. Cada vez que Dios cumple con su pacto, actuando para salvar a los suyos, se trata de un gesto de rectitud, es decir, de justicia. Isaías 51 del 5 al 6, 56:1, 63:1 y primera de Juan 1:9. Cuando Dios justifica a los pecadores por medio de la fe en Cristo, lo hace apoyándose en la justicia que ha sido hecha. Esto es, en el castigo, ojo acá, en el castigo que Cristo, nuestro sustituto, ha sufrido en su persona por nuestros pecados. Así, la forma que toma esta misericordia justificante lo presenta a Él como total y absolutamente justo. Romanos 3, 25, 26, y se presenta nuestra propia justificación como justificada en el sentido judicial. Aquí hay un pequeño dato apologético, como siempre, gratis para ustedes, ¿cierto? Cuando dice, ¿cómo Dios va a ser justo si Él castiga el pecado con la muerte? ¿Cómo Él va a ser justo si envió a su Hijo a morir? Bueno, justamente es por la justicia de Dios. Esto es un mal entendimiento de las personas que no han estudiado su palabra, la palabra de Dios. No se han preocupado de entender el mensaje verdadero del Evangelio. Debido a la justicia perfecta y santa de Dios, es que la paga del pecado es muerte, así lo dice su palabra. La paga del pecado es la muerte. Y como Dios es justo, no podía simplemente pasar por alto nuestros pecados, hacer vista gorda y dejarnos así. No, Él tiene que cumplir su palabra. Y si Él dice que la paga del pecado es la muerte, necesitaba una muerte infinita, una muerte, digámoslo, poderosa, una muerte que fuese lo suficientemente poderosa, santa, que pudiese cubrir nuestros pecados y pudiese ser imputada la justicia, en este caso de Jesús, a nosotros. Entonces no es contradictorio el amor de Dios con su justicia, ni su santidad con tu justicia. Por el contrario, el hecho de que Jesús haya muerto en nuestro lugar es una prueba ineludible, es una prueba que está más allá de la duda razonable, que nos enseña que realmente nuestro Dios es justo y es santo. Amén. Tenemos un Dios espectacular. Continuamos entonces. Cuando Juan dice Dios es luz, sin que haya tiniebla alguna en él, esta imagen está reafirmando su santa pureza, que hace imposible la intimidad entre él y los que son voluntariamente impíos, y que exige que la búsqueda de la santidad y de la justicia en la vida sea una preocupación central para el pueblo cristiano. ¡Boom! Esto lo vamos a leer de nuevo. Cuando Juan dice que Dios es luz, sin que haya tiniebla alguna en él, esta imagen está reafirmando su santa pureza, que hace imposible la intimidad entre él y los que son voluntariamente impíos. No, si Dios también ama al pecador. No, Dios no ama al que peca voluntariamente. O sea, lo puede amar en un sentido de misericordia, de piedad. Pero como vimos en el amor de Dios en el episodio 24, me parece, el amor que Dios tiene para nosotros, su pueblo, su hijo, sus elegidos, es distinto al amor que Él tiene con su creación. Y claramente su justicia está, o su ira también, está sobre los impíos pecadores voluntarios. Y que exige que la búsqueda de la santidad, y esto es importante, hermanos, que exige que la búsqueda de la santidad y de la justicia en la vida sean una preocupación central para el pueblo cristiano. Esto lo vemos en Primera de Juan 1 del 5 al 2. Perdón, aquí hay algo malo. Primera de Juan 1, 5 al 2, 1. Segunda de Corintios 6, del 14 al 7, 1. 6, 14 al 7, 1. Hebreos 12 del 10 al 17. El llamado hecho a los creyentes regenerados y perdonados como son, a practicar una santidad que esté de acuerdo con la del propio Dios y agradarle de esta forma. Esto lo vamos a marcar, es constante, pum, ya, aquí.
Porque esta es la parte que tenemos que nosotros entender, que es la forma en que nosotros podemos imitar, emular estas perfecciones de Dios. El llamado hecho a los creyentes regenerados y perdonados como son, a practicar una santidad que esté de acuerdo con la del propio Dios y agradarle de esta forma es constante en el Nuevo Testamento, como de hecho lo fue también en el Antiguo. Esto lo podemos ver, perdón. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 3 del 1 al 10, Efesios 4, 17 al 5, 14, Primera de Pedro 1 del 13 al 22. Porque Dios es santo, el pueblo de Dios debe ser santo. Subrayemos esto. Porque Dios es santo, el pueblo de Dios debe ser santo. Sí, todavía nos queda tiempo. ¡Wow! Si se dan cuenta, la santidad de Dios es algo que tenemos que conocer bien. Porque muchas veces solo se piensa en la santidad divina como la separación, y ahora vamos a ver un poco más en profundidad este tema, en otra teología sistemática que me gusta mucho, que es la de Berkhoff. Entonces vemos solamente la santidad divina como una separación, ¿cierto?, del mundo, del pecado, separarnos para Dios. Pero vemos que en Dios esta perfección también significa que Él es completamente distinto de todo. Él es santo de una manera que nadie más es santo. Entonces, ese es el Dios que servimos, ese es nuestro Padre, ese es esa persona que nos adoptó. ¡Wow! ¿Verdad? Por eso, cuando yo y oro para que a ustedes les sea lo mismo, cuando uno estudia la palabra del Señor, uno adquiere este sentimiento de maravilla y decimos, ¡wow! Pero es que Dios es otra cosa, es espectacular, ese es mi Dios, es mi Padre, el que me ama, ¿verdad? Entonces, tenemos que luchar por emular, por imitar la santidad de Dios. Recuerden que su presencia es santa. Si su presencia habita en nosotros, nos santifica, el Espíritu Santo nos santifica a lo largo de toda nuestra vida. Podemos hacer después un programa especial con la obra santificadora del Espíritu Santo, pero como perfección comunicable o transferible, es importante que nosotros la mostremos. Recuerden que un signo inequívoco de que somos hijos de Dios es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces ahora vamos a ir nuevamente a nuestro software bíblico Logos, pero esta vez vamos a ver la teología sistemática de Louis Berkhoff. La verdad es que es una muy buena teología sistemática. Yo la recomiendo mucho. Si la pueden conseguir en papel, espectacular. Si no, es uno de los recursos que está dentro del software bíblico Logos. La santidad de Dios. La palabra hebrea para ser santo, kadash, deriva de la raíz kad, que significa cortar o separar. Es una de las palabras religiosas más prominentes del Antiguo Testamento y se aplica principalmente a Dios. La misma idea es transmitida por las palabras del Nuevo Testamento, agiazo y hagios. Agios. La verdad es que no sé cómo se pronuncia eso. Agiazo y agios. Bien, si hay alguien ahí que sepa griego, después me puede decir cómo pronunciarlo y podemos conversar para que me enseñe. Bien. A partir de esto surge que no es correcto pensar en la santidad principalmente como una cualidad moral o religiosa como se hace generalmente. Su idea fundamental es la de una posición o relación existente entre Dios y alguna persona o cosa. Bien, esto es muy bueno de entender. La naturaleza ¿de qué? De la santidad, su naturaleza. La idea escritural de la santidad de Dios es doble. En su sentido original, denota que Él, Dios, es absolutamente distinto de todas sus criaturas y está exaltado por encima de ellas en majestad infinita. Así entendida, la santidad de Dios es uno de sus atributos trascendentales y es algo expresado como su perfección central y suprema.
No me parece adecuado hablar de un atributo de Dios como si fuera más central y fundamental que otro. Y yo coincido en él, y lo vamos a explicar rapidito ahora. Pero si esto fuera admisible, el énfasis escritural sobre la santidad de Dios justificaría su elección. Recuerden, aquí Berkhoff también nos da un pincelazo de la simplicidad divina. No me recuerdo bien en qué episodio hablamos de esto. Y aquí vamos a ver esta imagen para ver si nos entendemos mejor. Ustedes están viendo ahora frente a ustedes un prisma donde por un lado entra una luz blanca única, sin colores, indivisible. Entra este prisma. Y el efecto de refracción hace que salga la luz por este prisma y la vemos separada en colores, vemos un color distinto a otro. Bueno, los atributos o las perfecciones de Dios, para que se entienda, funciona algo así. En Dios, los atributos o sus perfecciones son como el haz de luz blanco que está entrando. No hay separación, no hay división, no hay diferencia en ellos. En Dios todos sus atributos son iguales. Por eso decimos que no es que Él sea más santo que amoroso o más santo que justo. No, Él es amor, justo y santo, porque en Él no hay división. Pero lo que pasa es que cuando pasa por este prisma es nuestra realidad, nuestras limitaciones cognitivas, nuestras limitaciones de lenguaje y todo lo que nos impide conocer a Dios en su totalidad, nos obliga a ver sus atributos de manera separada, para poder entenderlo, para poder comprenderlo, para poder estudiarlo. Entonces nosotros vemos que del prisma de nuestra realidad sale el amor, la justicia, la santidad en este caso, y lo vemos como separado. Entonces nos podemos llegar a sentir tentados. Perdón, me equivoqué de pantalla. Ahí sí. Nos vamos a obligar o nos podemos sentir tentados a decir, no, mira, este atributo es más grande, o es principal, o es mejor que el otro. Y no es así. En Dios no hay distinción en su esencia. Todos sus atributos son perfectos. Él es un ser máximamente grandioso. Entonces, en Él son iguales sus perfecciones. Nosotros, al estudiarlas, las separamos, las dividimos. Pero no es que en Él sea así. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios no es que Él deje de ser santo para ser justo, o no es que Él deje de ser justo para mostrar su amor. No, Él es todo en todo momento. Él es un amor santo, justo, omnipresente, omnipotente, y así, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que tengamos esto en mente. Por eso él decía, Berkhoff, y volvemos a Berkhoff, que él no está de acuerdo, tampoco yo, con que haya un atributo principal o mejor o mayor que otro. Pero, dice Berkhoff, si esto fuera admisible, estamos aquí, el énfasis escritural sobre la santidad de Dios justificaría su selección. Entonces, no obstante, sí es importante entender la santidad de Dios. Por eso, en una teología sistemática anterior, en la de J.I. Packer, él decía que todos los atributos de Dios son santos, porque Él es santo. ¿Se dan cuenta? O sea, eres amor, santo. Eres justicia, santa. Omnipotencia, santa. Omnipotencia, santa, amorosa, justa y bla, bla, bla. Espectacular. Continuamos. Resulta bastante evidente, no obstante, que la santidad en este sentido de la palabra no es realmente un atributo moral, que puede coordinarse con los demás, como el amor, la gracia y la misericordia. Sino, en cambio, y aquí lo vamos a destacar, que se me fue a destacarlo, pensé que estaba destacado, para que lo entendamos. Sino, en cambio, algo que es coextensivo con y aplicable a todo lo que puede predicarse de Dios. Amén, aleluya. Entonces, esto nos quiere decir, o Berkhoff nos quiere decir, o la Biblia nos enseña, que no es que, como decía ahí, que no es que la santidad de Dios se coordine con otro atributo. O sea, ya yo soy la santidad, ya ven justicia, vamos a hacer una justicia santa. Pero no, amor, tú no, ven solo la ira, justicia y santidad, vamos, no. Es coextensiva y aplicable a todo lo que se puede decir de Dios. Es algo que tenemos que tener muy claro. Dios es en esencia simple,
perfecto e infinito, máximamente grandioso. Aleluya. Yo estoy enamorado de mi Dios, hermanos. Él es santo en todo lo que revela de Él, en su bondad y gracia, así como en su justicia y su ira. Puede denominarse como la santidad majestuosa de Dios, y es referida así en pasajes como Éxodo 15:11, 1 Samuel 2:2, Isaías 57:15 y Oseas 11:9. Veamos lo que dice Éxodo. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en alabanzas, haciendo maravillas, majestuoso en santidad? Ojo que acá dice, ¿quién como tú entre los dioses? No hay ningún Dios aparte de Dios, nuestro Padre, de Yahvé. Pero sí hay otros dioses con mayúscula que fueron aquellas potestades y principados que se rebelaron, que estaban a cargo de ciertas naciones y que se pervirtieron y se rebelaron contra Dios, y que ellos mismos se consideraron dioses y exigían adoración de aquellos pueblos que tenían a su cargo. Por eso dice que ¿quién como tú entre los dioses? No es que exista, no es que seamos politeístas, hay un solo Dios verdadero y Él es Yahvé. Continuamos. Es esta santidad de Dios a la cual Otto, un autor, en su importante obra Das Heilige, se refiere como la más esencial en Dios, y a la cual designa como lo luminoso. Aquí viene una definición de luminoso, pero también quiero que sepan que dentro de los materiales que tiene el software bíblico Logo también tiene diccionarios bíblicos. Entonces hoy vamos a ver el diccionario teológico con un suplemento biográfico de los grandes teólogos y pensadores, donde nos dice luminoso, del latín numen, lo que no puede discernirse por la luz natural de la razón. En esta categoría se hallan los misterios que solamente la fe puede revelar. Clarito lo que es luminoso. Y acá también dice, se refiere a esta como parte de lo no racional en Dios, que no puede pensarse de forma conceptual y que incluye tales ideas como inaccesibilidad absoluta y potencia absoluta o majestad terrible. Despierta en el ser humano un sentido de nada absoluta, una conciencia de criatura o sentimiento de criatura, llevando a un abatimiento absoluta. ¿Ya? Eso es lo que yo a veces expreso cuando les digo que un conocimiento adecuado de Dios nos puede producir esto. Si yo conozco a Dios en profundidad y de una buena manera, cuando lo veo a Él y me veo a mí, digo, wow, Señor, yo soy indigno, yo no merezco nada de lo que me has dado. Y toma mucha más importancia su gracia, su amor, su misericordia, su piedad. Porque nosotros entendemos que Él es grande, de cierta manera incomprensible a nuestra vida, a nuestro intelecto, a nuestra razón. Incluso cuando conocemos ya al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo llega a morar en nosotros y de cierta manera borra este efecto noético de la caída, ¿verdad? Y nos permite usar nuestro intelecto, nuestra razón, guiados por la luz de Cristo. Aún así hay cosas que no vamos a comprender. Y eso debe hacer en nosotros que nos maravillemos y nos sintamos criaturas de nuestro Señor. Pero recuerden que nuestra ventaja es que somos hijos de Dios. Amén, amén. Pero la santidad de Dios tiene un aspecto específicamente ético en las Escrituras. Y en este aspecto sobre el que estamos interesados más directamente en esta conexión. La idea ética de la santidad divina puede no estar disociada de la idea de la santidad majestuosa de Dios. Lo primero se desarrolló de esto último. La idea fundamental de la santidad ética de Dios es también la de la separación, pero en este caso es una separación del mal moral o del pecado. En virtud de su santidad, Dios no puede tener comunión con el pecado. De nuevo, en virtud de su santidad,
Dios no puede tener comunión con el pecado. Y aquí quiero hacer un paréntesis pequeño. ¿Se han dado cuenta que hay muchos hermanos que de cierta manera y por expresarlo dicen o se esconden detrás del amor de Dios? Te dicen, ven si Dios te ama tal como estás. Ven a Dios así, tal cual. Y hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Como el hijo pródigo, nosotros volvemos a Dios en nuestra condición. Pero no para que sigamos igual. Porque en virtud de su santidad, Dios no puede tener comunión con el pecado. Entonces, cuando el Señor nos llama que vengamos a Él así como estamos, es para hacernos nacer de nuevo. Es para hacer de nosotros una nueva criatura. Una criatura que puede ser santa. Que puede a través del Espíritu Santo luchar por ser santa como Dios es santo. Pero en ningún momento, bajo ningún punto de vista, o no hay nada en la Escritura que nos dice que Dios nos llama tal como estamos para que sigamos sirviéndole tal como estamos. Eso es una mentira del enemigo. Dios es santo y Él no puede tener comunión con el pecado. Entonces yo como pecador, cuando llego a Jesús, tengo que nacer de nuevo, tengo que aceptar su sacrificio, tengo que aceptar su señorío en su vida, tengo que creer en Él. Recuerden que la salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo. Entonces, no es solo decir con mi boca que eres el Señor. La palabra dice que hay que creer en nuestro corazón. Y Dios conoce nuestro corazón. Entonces, no seamos engañados más por esa mentira de que podemos servir a Dios sin nacer de nuevo. De que Dios nos llama así tal como estamos para servirle y continuar tal como estamos. No. Basta con eso. Venga al Señor tal como usted está, pero para que nazca de nuevo a través del poder de su Santo Espíritu, del sacrificio de Jesucristo. Amén. No se vayan a enojar conmigo. Continuamos. Esto lo vemos en Job 34:10, Habacuc 1:13. Veamos lo que dice Job 34:10, si tenemos tiempo. Por tanto, escúchenme, hombres de entendimiento. Lejos esté de Dios la iniquidad y del Todopoderoso la maldad. La palabra nos enseña una y otra vez este concepto. Usada en este sentido, la palabra santidad señala la pureza majestuosa de Dios o majestad ética. Pero la idea de la santidad ética no es meramente negativa, separación del pecado. También tiene un contenido positivo, esto es, de excelencia moral o perfección ética. Está en amarillo porque esta es la parte que nosotros podemos imitar. Una excelencia moral y una perfección ética. Si bien no lo podemos hacer perfectamente como Dios, sí, moralmente y éticamente es nuestro deber como hijos de Dios mostrar la santidad de nuestro Padre. Si el ser humano reacciona ante la santidad majestuosa de Dios con un sentido de total insignificancia y asombro, su reacción ante la santidad ética se revela en sí mismo en un sentido de impureza y conciencia del pecado. ¡Wow! Leámoslo de nuevo. Si el ser humano, ¿saben qué? Se los voy a remarcar para que ustedes lo puedan venir después a ver. Que esto está tremendo. Berkhoff tiene unas definiciones tremendas. Si el ser humano reacciona ante la santidad majestuosa de Dios con un sentido de total insignificancia y asombro, su reacción ante la santidad ética se revela en sí mismo en un sentido de impureza y una conciencia del pecado. Amén. Recuerden que la palabra dice que que el Espíritu Santo nos viene a convencer de pecado. Es decir, que nos viene a mostrar la santidad de Dios y eso produce en nosotros que nos sintamos impuros y pecadores. Amén, amén. Llénanos, Espíritu Santo. Otto también reconoce este elemento en la santidad de Dios, aunque él enfatiza lo otro y dice sobre la respuesta a esto: el mero asombro, la mera necesidad de refugio del tremendum, ha sido aquí elevado al sentimiento del hombre que en su profanidad no es digno de permanecer en la presencia del santo y que su indignidad total podría incluso contaminar la santidad en sí. Esto se llama la idea de la santidad de Otto. Esta santidad ética de Dios puede definirse como
aquella perfección de Dios en virtud de la cual Él eternamente dispone y mantiene su propia excelencia moral, aborrece el pecado y exige pureza en sus criaturas. Otra bomba, otra bomba. La santidad ética de Dios, esto lo vamos a marcar completito. Esta santidad ética de Dios puede definirse como aquella perfección de Dios en virtud de la cual Él eternamente dispone y mantiene su propia excelencia moral, aborrece el pecado y exige pureza en sus criaturas morales. Amén. Su manifestación. La santidad de Dios se revela en la ley moral implantada en el corazón del ser humano y habla por medio de la conciencia y más particularmente en la revelación especial de Dios. Esa ley en todos sus aspectos fue diseñada para imprimir en Israel la idea de la santidad de Dios y suscitar en el pueblo la necesidad de llevar una vida santa. Este fue el propósito servido por tales símbolos y tipologías como nación santa, tierra santa, ciudad santa, lugar santo y sacerdocio santo. Más aún, fue revelada en la manera en la cual Dios recompensaba la observancia de la ley y visitaba a los transgresores con castigos terribles. La revelación más elevada de esta fue dada en Jesucristo, quien es llamado santo y justo, en Hechos 3:14, veámoslos. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino. Todos saben que estamos hablando del momento en cuando quisieron liberar a Barrabás en vez de Jesús. Él reflejó en su vida la santidad perfecta de Dios. Finalmente, la santidad de Dios también se reveló a la iglesia como cuerpo de Cristo. Es un hecho llamativo al cual se le suele llamar la atención que la santidad se adscriba a Dios con muchísima más frecuencia en el Antiguo Testamento que en el Nuevo, aunque se lo haga de forma ocasional en el Nuevo Testamento. Juan 7:11, Primera de Pedro 1:16, Apocalipsis 4:8 y 6:10. Esto se debe probablemente al hecho de que en el Nuevo Testamento se apropia el término más particularmente para calificar a la tercera persona de la Trinidad como aquel cuya tarea especial es, en la economía de la redención, comunicar santidad a su pueblo. ¡Wow! Tremendo tema, tremendo programa. Podemos ver cómo Dios es santo en su Trinidad. Dios Padre es santo, Hijo es santo, Espíritu Santo es santo, y ninguno es más santo que otro. Y vemos cómo la santidad de Dios es algo importante que tenemos que tener claro. Porque nuestro Dios es santo, nosotros debemos ser santos. Hermanos, este fue el episodio 26. Creo que estamos como a 4 episodios de terminar este primer ciclo de estudios teológicos para después pasar, después de un periodo de descanso breve, pasaremos a muchos más temas. Recuerden que usted puede usar esto en cualquier momento, hermano. Muéstreselo a sus pastores, a todos. Ocúpenlo, que es de bendición para ustedes. Ore por el ministerio, ore por mí, ore por lo que está sucediendo en el mundo. Y ahora es cuando, dada la situación actual, ahora es cuando nosotros debemos mostrar esta santidad de Dios. Debemos ser distintos al mundo. Y debemos imitar estas perfecciones transferibles o comunicables de nuestro Dios. Hermanos, siempre ha sido y será un placer y una honra poder compartir la palabra del Señor. Espero de corazón que estén todos muy bien y que la paz de nuestro Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo esté en cada uno de ustedes. Dios los bendiga.